Quisiera empezar reconociendo la necesidad de una ley de educación técnica. Creo que una visión exagerada desde la oposición ha planteado en algún momento como que esto se discute porque estamos en campaña electoral. Yo creo que no es así, creo que es un reclamo sentido del sistema educativo, sobre todo los propios interesados, que son los alumnos, los padres y los docentes de las escuelas de educación técnica. Y me parece correcto que estemos discutiendo esto. Lo que sí me parece que es intolerable es que haya sido el presidente de la Nación el que desató una interna artificial que impide el buen funcionamiento del Congreso, el que nos compela en un acto electoral a discutir esta ley, que se trajo improvisadamente a esta Cámara. Es verdad que hace tiempo, pero el hecho de que ha recibido una numerosa cantidad de modificaciones una vez que se hubiese tratado en la Comisión de Educación y que fue producto de la imposibilidad de sostener ese texto por parte de los diputados oficialistas. Aún hoy, cuando vayamos a discutir en particular, vamos a tener que modificar gruesos errores de redacción y errores conceptuales, producto de la improvisación con que se envió esta ley, que a la vez entendemos que responde al concepto de campaña permanente que tiene y que ha reconocido el presidente de la Nación, que nos reclama apuro para sacar la ley, pero que a la vez traba muchas veces el buen funcionamiento de este Congreso. Me parece que tenemos que empezar reconociendo estas dos cosas: la necesidad de que tenemos que tener una ley de educación y la necesidad de que esa ley de educación tiene que salir en un contexto determinado. Y acá nosotros entendemos que hay una prelación. No puede haber una ley de educación técnica si no hay claro un proyecto de país. En la Argentina se desarrolló la educación técnica cuando hubo un claro proyecto de país que tenía un proyecto no solo claro en los discursos, sino en la aplicación cotidiana, un proyecto de desarrollo industrial. No es casual que la educación técnica se haya desarrollado primeramente en los años 45, al calor del primer peronismo, y que haya tenido su explosión en los años 60, al calor del proyecto desarrollista. Dos proyectos que estaban basados, en primer lugar, en la sustitución de importaciones, en el desarrollo del consumo y en la distribución más justa del ingreso. Nosotros hoy estamos en un país que tiene como proyecto a mediano y largo plazo un país de dólar alto y de salarios bajos, cosa que es incompatible con una distribución del ingreso y con un desarrollo del consumo. Esto es lo primero que tendríamos que tener claro antes de discutir un proyecto estratégico de educación técnica. Pero a la vez debiéramos discutir un proyecto de educación que debiera estar contenido en una ley de educación. Y acá entramos en un tema que en los últimos años ha sido tabú para el oficialismo, aún cuando era oposición. Yo recién escuchaba a un diputado, que no lo voy a nombrar por el pedido del presidente, a quien respeto además, a ese diputado lo respeto mucho, pero decía más o menos: en educación acá tenemos que avanzar por consenso. Nosotros lo vamos a hacer. Si los demás nos critican, lo vamos a hacer igual. Eso no es consenso, querido diputado. Eso justamente no es consenso. Y las políticas de Estado... no se definen así. Mire lo que logró, que lo aplaudiera el radicalismo. El consenso implica, en primer lugar, el involucramiento de todos los actores, pero el consentimiento de todos los actores, no solamente citarlos para escuchar, sino después incorporar algunas de las cuestiones que se plantean. ¿Por qué? No solo por una cuestión metodológica
de incorporar el pensamiento del resto, sino por una cuestión que es ideológica, y no tenemos vergüenza de decirlo, y es práctica también. En la educación, cualquier propuesta de modificación tiene que estar pensada a mediano plazo por lo menos, y no tiene que estar pensada como un triunfo a lo pirro porque hoy tenemos 2 votos más, y que después, dentro de 1, 2 o 5 años, no podemos ni defender en sus contenidos. Por eso es imprescindible generar el consenso. Pero consenso, además, no solo implica convocar a los actores políticos y a los actores sociales, sino en educación implica fundamentalmente respetar los tiempos pedagógicos que tiene la educación. Y en eso nosotros tenemos que tocar, si me disculpan, un tema que es tabú porque nunca se pudo tocar en esta Cámara, que es la Ley Federal de Educación. Cuando se sancionó la Ley Federal de Educación, no se respetó el consenso, no se respetó el proyecto de largo plazo que implica una política de Estado y no se respetaron los tiempos pedagógicos, al punto tal que esa ley se convirtió en bandera electoral en el año 97, donde hubo un concurso a ver quién era el gobernador que la aplicaba primero. Hoy, muchas veces, ese tema es tabú porque no hay fundamentos para defender no solo esa ley, sino fundamentalmente el contexto económico, político y social que venía incluido en el paquete de esa ley, que eran las políticas bancomundialistas de los años 90. Y hoy los progresistas que se suben a un escenario en plena campaña a gritarle a la gente en contra de los años 90, son los que defendieron, consensuaron, votaron y aplicaron a rajatabla en sus propias provincias la Ley Federal de Educación, al punto tal que estando en la Comisión de Educación, la exdiputada y ahora senadora Cristina Kirchner no admitía la más mínima modificación de la Ley Federal de Educación, ni siquiera la discusión sobre la evaluación de la Ley Federal de Educación. Dicho textualmente en las comisiones, no vamos a aceptar ningún proyecto del oficialismo en aquel momento que implicara la más mínima discusión acerca de lo que se había hecho en los años 90. Me parece muy bien que ahora no quieran bancar y se despeguen de eso, pero lo que está hecho, hay que reconocerlo, y ahora todos tenemos que hacernos cargo de esa criatura que no procreamos nosotros y que nos dejaron en la puerta, nos golpearon y cuando abrimos estaba en un canastito, porque parece que ahora esa Ley Federal de Educación no tiene padres, parece que esa Ley Federal de Educación no tiene padrinos y parece que esa Ley Federal de Educación que se votó no tiene ideología, porque hoy dicen que no quieren discutir ideología, pero la ideología que tenía en ese momento era la ideología del Banco Mundial, que planteaba que había que adecuar una educación pública que prometía ascenso y movilidad social a un sistema económico y político que la negaba a rajatabla. Por eso se hizo la reforma educativa, por eso se modificó la estructura, por eso se fragmentó el sistema, al punto tal que un representante del Banco Mundial, cuando una pedagoga le objetó que estas modificaciones iban a desestructurar el sistema, públicamente en un seminario dijo: es que ese es el objetivo que tenemos, desestructurar el sistema educativo. Y cuando se le preguntó con qué lo iban a reemplazar, dijo que no sabía y que no le importaba, que el objetivo mismo era que ese sistema quedara desestructurado, fragmentado, con falta de cohesión, de la misma manera que estaba desestructurada, fragmentada y falta de cohesión la propia sociedad que iba a tener que pasar por ese sistema educativo.